Candidato López Obrador, usted también ha hablado de controlar el precio de las gasolinas. ¿Cómo vamos a hacer compatible el objetivo nacional de reducir emisiones si subvencionamos gasolinas? Se puede lograr. La gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, es más cara que en Guatemala, que no tienen petróleo, porque en México desde hace 40 años no se hace una nueva refinería. Se dejaron en el abandono las 6 refinerías que se tienen. Estamos comprando alrededor de 600,000 barriles diarios de gasolinas a precios muy elevados. Entonces vamos nosotros a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos, vamos a construir una gran refinería, nos va a alcanzar el recurso. Lo que se compra de gasolina al año equivale a 500,000 millones de pesos. Estamos hablando de lo que cuestan 3 refinerías. Pero si la abaratamos, ¿no vamos a consumir más? Es que vamos también a fomentar la generación de energía con recursos renovables, con el viento, con el sol y con el agua. ¿La nuclear la tiene contemplada en su propuesta? No. Hay un asunto que tiene que ver con la corrupción. Se abandonaron también las hidroeléctricas. Sí. Entonces queremos rehabilitar las hidroeléctricas para generar energía que es barata y es energía, vamos a decir, renovable. Muy bien. Candidato Meade, ¿es fiscal, ambiental y éticamente sustentable estar subsidiando gasolinas? No, no lo es. Ni fiscal, ni ética, no hay manera de hacerlo. Y aquí un poco vale la pena que no los engañen, no alcanza. Primero, no es cierto que el IEPS hoy sea lo que dice Ricardo. El precio del petróleo subió en el mundo con cargo a los conflictos que hay en el Medio Oriente. Cuando los países se meten a administrar los precios, sufren las finanzas públicas y al final se genera pobreza y desempleo. ¿Piensa desarrollar la energía nuclear como parte de la matriz energética? Ya tenemos 2 plantas nucleares y tendríamos posibilidad de crecerla. Habría que evaluar si eso es lo que más conviene. Lo más probable es que tengamos mucha más capacidad antes en solar y en eólica, que saldría mucho más barato que hacerlo nuclear. Pero México va a seguir creciendo y por lo tanto va a tener que seguir invirtiendo en modernizar su matriz energética. Candidato Reyes Calderón, ¿usted optaría por la energía nuclear? Había que pensarlo, no es una condición que yo en este momento la tenga pensada. Creo que hay que mejorar las condiciones de producción de energía eólica, energía solar. Hay condiciones en el norte y en el sureste del país para hacerlo y evidentemente tranquilizar ese tema. Candidato Anaya. Sí, brevemente. Sobre lo nuclear, ¿qué me dice? Primero, no, definitivamente nuclear no. Muy bien. En el último año, el promedio de los impuestos que se cobraron por un litro de gasolina fue 33%, entre IEPS, IVA, es decir, todas las contribuciones, te lo puedo demostrar. Segundo, construir una refinería es un absoluto disparate, eso cuesta más o menos 120,000 millones de pesos. Y segundo, para cuando se terminara de construir esa refinería, más o menos 2024, va a empezar el declive del consumo de gasolina, porque los vehículos eléctricos ya van a costar lo mismo o menos que los de combustión interna. Tenemos más bien que transitar hacia energías limpias, energías renovables. ¿Qué medidas proponen de combate y mitigación o adaptación para el tema del cambio climático? Candidato Rodríguez Calderón. Precisamente el menor uso del transporte individual o vehículos, implementar el mayor uso del transporte público a partir de energía eléctrica y no utilizar la energía a base del petróleo, que contamina enormemente. Andrés, la refinería de Nuevo León no la queremos, o sea, contamina demasiado y evidentemente produce enormes daños a la sociedad. Un poquito para que la contemples, que no queremos refinerías. El término de contaminación es enorme. Entonces yo propongo ese equilibrio entre el uso y reducir el uso del vehículo para hacer el tren rápido del sureste al norte del país en base a la energía eléctrica, para construir evidentemente los transportes públicos en base a la utilización de energía eléctrica y no en base al combustóleo o diésel, otro tipo de energías que en cierta medida dañan el mundo.
Ya. Tenemos, digamos, una tradición en México de vivir a espaldas al mar. ¿Tienen ustedes, candidato Meade, un proyecto de cómo hacer un uso racional del patrimonio marítimo que tenemos? Mira, sustentable. Yo creo que es una de las grandes causas del mundo. México es uno de los países con más litorales. Somos el 14º país en extensión, pero somos aún más importantes en litorales y la explotación y el cuidado de los océanos. Es un tema bien importante. Y dentro de los océanos, pues de algunas especies específicas como la vaquita marina. Pero deja regresar al tema que le planteaste, yo creo que es bien interesante al Bronco. El tema de mitigación y de cambio climático tiene que ver con cómo vemos nuestro futuro, con cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos aprovechar la basura, cómo queremos que sea el transporte público, con qué materiales queremos construir nuestras casas, cómo queremos eficientar el uso de los electrodomésticos. Es un tema profundamente innovador. Tiene que ver con cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos diseñarlas y, por lo tanto, no es un tema que sea abstracto, sino que va a cambiar la forma como vivimos en México. Gracias para hacerlos más resilientes. Sí, sí. Dígame. Se van a plantar árboles frutales, maderables. Tenemos un plan para sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste del país, con un efecto multiplicador. Primero, lo ambiental, porque se echó abajo la selva, se deforestó de manera irracional. Todo esto ha ocasionado muchos problemas, erosiones y esa fragilidad que se tiene donde vive la gente más humilde, más pobre. Primero eso. Segundo, que es algo muy importante, decía yo que el campo es la fábrica más... Gracias, candidato. Se terminó su tiempo. A ver, tienen tiempo el candidato Rodríguez Calderón, el candidato Meade y el candidato Anaya. Si no me toman la palabra, voy a terminar la mesa. Un poco, hablaba de la visión de futuro y de cómo queremos que sean las ciudades hacia adelante. Y podemos un poco revisar de nuevo, y llama la atención, parte de la agenda de cambio climático tiene que ver con el transporte público masivo. Eso implica, y nosotros hemos planteado, 100 ciudades en donde vamos a modernizar el transporte público para que sea más ágil, para que sea más eficiente, más moderno y más seguro. Pero podemos ver también aquí en la mesa quién cree en el transporte público masivo. Andrés Manuel, por ejemplo, no invirtió un solo peso en metro cuando fue jefe de gobierno. La Ciudad de México es la única gran capital del mundo que no tiene un bordo para convertir la basura en energía y probablemente la única capital de un país del G20 que no trataba el agua. Gracias, candidato Meade. Candidato Rodríguez Calderón. Hoy hay tecnología para tratar el agua, hay que tratar toda el agua para poder conservar a nuestro mundo y nuestro país. Hay que hay que pensar en reducir la semana laboral, ir pensando en eso para desincentivar el uso del vehículo. Hay que buscar alternativas de que la gente pueda trabajar mucho más cerca de su casa y para eso hay que hacer todo un proyecto y un programa que haga que la industria domiciliaria llegue a México. Candidato Anaya, con las áreas naturales protegidas, ¿qué hacemos? Aplicación de la ley, es decir, que se respeten las áreas naturales protegidas, es el principal activo que tenemos justamente para evitar que haya tantos gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Y tercero, una propuesta más. Si instalamos paneles solares como estos en el techo de las casas, con 3 módulos es suficiente para que el recibo promedio en México llegue en ceros. Este va a ser un programa nacional. Presidencial. El primero que tiene la palabra, 1 minuto, candidato Andrés Manuel López Obrador, por favor. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, estamos a unos días, 18 días de una elección histórica. Vamos a hacer historia, vamos a transformar al país. Han habido 3 transformaciones en la historia del país y vamos nosotros a llevar a cabo la 4ª transformación. Vamos a hacerlo para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra, en el atolladero en que lo han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la mafia del poder, los del PRIAN. Les invito a participar en esta elección
que vamos a llevar a cabo todos los mexicanos. Vamos a hacer historia, no tengamos miedo, vamos a construir una auténtica democracia y con mucho entusiasmo vamos a gritar el 1 de julio, ¡Viva México! Gracias, candidato López Obrador. Toca el turno, 1 minuto, candidato Rodríguez Calderón. Dicen las encuestas que el 86% de los mexicanos cree que Alemania va a ganar la Copa del Mundo o el juego contra México. Entonces, ¿para qué fregados mandamos a la selección? ¿Quién estaría de acuerdo en darle la Copa a Alemania sin jugar? Dicen las encuestas que el 39% de los mexicanos cree que Andrés Manuel va a ganar. Pues de una vez vamos a ponerle la banda presidencial ahorita y nos ahorramos la elección. Miles de millones de pesos nos ahorraríamos con ese caso. El Mundial no se ha jugado hoy, ni tampoco hoy es la elección. Por eso, mexicanos, los tres son lo mismo. Los tres los han visto hoy mismo. Son quienes les han chupado la sangre de su dinero todo el tiempo. Vota Bronco, vota Independiente, atrévete, quítate la pata del pescuezo, atrévete a ser valiente y decide que ya jubilemos a estos tres personajes, que se vayan a su casa pero sin pensión, que eviten estarse peleando. Los tres están denunciados, los tres pueden ir a la cárcel, los tres han engañado a la sociedad, los tres no son lo que dicen, así que Gracias. Vota por el Bronco. Tiempo, candidato Rodríguez Calderón. 1 minuto, el candidato José Antonio Meade. Adelante. Hemos recibido de nuestros padres un país de oportunidades y de retos. Tenemos la obligación de trabajar para que nuestros hijos reciban de nosotros un país mejor. Yo te garantizo que México va a crecer, que vamos a acabar con la pobreza de los niños, que le vamos a dar mejores oportunidades a las mujeres, que se va a generar más empleo y que va a estar mejor pagado. En pocas palabras, que ustedes progresen, que vivan más seguros y que vivan mejor. En un día van a votar por 6 años. Hay que reflexionar nuestro voto. Yo les pido su voto de confianza para ser su presidente, para trabajar en equipo con sus familias y para garantizar el futuro de sus hijos. Les pido su voto. Conmigo a ti te va a ir muy bien. Vamos a ganar. ¡Que viva México! Gracias, candidato Meade. Candidato Anaya, 1 minuto de cierre. Faltan solo 19 días para la elección. De que México va a cambiar, no hay duda. Mucho más de la mitad del país ya no quiere saber del PRI. Y la gran mayoría tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero un México en paz y quiero que juntos, a golpes de esfuerzo y de amor por la patria, lo hagamos realidad. Si tú quieres ese mismo México, te invito a que salgas a votar, a que votes con todas tus fuerzas. Lo vamos a lograr. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar. Gracias, candidato Ricardo Anaya. Con estas 4 intervenciones finales llega a su fin el tercer debate presidencial. Muchísimas gracias a los 4 candidatos presidenciales por aceptar la invitación a participar en estos 3 debates que contribuirán, no me queda duda, a que la ciudadanía acuda a las urnas el 1 de julio de manera informada. Hemos conocido el pensamiento, las propuestas de gobierno y sí, el humor de los 4 candidatos en su desempeño durante los debates. Estos ejercicios marcan ya un antes y un después. Enhorabuena, pues, para la democracia y la cultura del debate respetuoso de ideas. Gracias de nueva cuenta al Gran Museo del Mundo Maya, gracias a la extraordinaria ciudad de Mérida, al ITESO y a la Universidad Veracruzana.